Lo anunciado es prometido y por lo tanto deuda si no se cumple. Juan Ignacio Latorre, senador de Revolución Democrática por la región de Valparaíso. Gracias, senador, por acompañarnos hoy. ¿Cómo está? Hola, Carlos, muy bien, muchas gracias, gusto de saludarlo y también a toda la audiencia de Quinta Visión. Oiga, hay de todo, ¿eh? Fundamentalmente de lo que tiene que ver con contaminación, con medio ambiente, que es el último episodio de emergencia ambiental. Y bueno, yo le quiero preguntar a propósito de lo que señaló en la cuenta pública el presidente, es la misma línea, ¿no es cierto? Porque él dijo, a ver, falta infraestructura para las policías, vehículos y todo, pero el problema es nuestro y nosotros lo resolvemos. Este también hoy día está en manos del gobierno. Absolutamente, mire las paradojas de la vida. El Sí. domingo estamos celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente, el presidente promulgando una ley muy importante que Chile se pone a la vanguardia, avanzada, ¿no? De Ya vamos a hablar de ello, ¿eh? La ley Marco. la ley marco de cambio climático, ¿no? Que hay que implementarla, a este gobierno le toca implementarla. Fue una iniciativa del gobierno anterior, pero que fue tramitada por el conjunto de parlamentarios. Y pocos días después hay una nueva emergencia climática y una nueva situación de síntomas de intoxicación, donde hay afectados niños, niñas, adolescentes, también algunos adultos, se cierran colegios, como siempre ocurre, ¿eh? En Quintero se cierra el colegio, 2 días sin clase, pero todo apunta, bueno, es una hipótesis, que en este caso sería una empresa pública, Codelco, con su fundición de ventana, la responsable. Hay que investigar y por eso hoy día en la Comisión de Medio Ambiente yo he solicitado oficio desde la Comisión del Senado a Codelco, a la Superintendencia de Medio Ambiente, al Ministerio de Medio Ambiente y también obviamente al Ministerio de Salud y a la Seremía de Salud, porque nos interesa ver cuál es el diagnóstico, cuál es la situación sanitaria de las personas afectadas. Este es el primer paso, pero vamos a llevar adelante otros pasos más. Estamos estudiando algunas acciones de carácter de solicitud junto con la ciudadanía para, si es que es la responsable, Codelco, la fundición de Codelco Ventana, el poder trasladar, como es una demanda histórica, y eso implica intervención del Estado en una empresa del Estado, porque no puede ser que tengamos, insisto, una zona de sacrificio. O sea, esto es parte de lo que hay que hacerse cargo en un gobierno que además tiene vocación ecologista. Claramente, a propósito, el gobernador regional apuntó con el dedo, eso sí, ¿eh? Dejó Codelco. Sí, es una hipótesis que hay que investigar y por eso se le pide a Codelco que colabore con la investigación, que ponga todos los antecedentes, y porque sabemos, esta es una función muy antigua, muy antigua, que está muy por debajo, está muy obsoleta respecto a la tecnología con la cual hoy día se realiza la fundición de cobre, genera un beneficio económico-social, sobre todo a la pequeña minería que viene del Sin norte. duda, sin duda. Eso es indudable, pero podría tener otros estándares ambientales, otra tecnología y tal vez en otro lugar también, descubrimiento la zona de sacrificio. Bien, tenemos que colocarnos a la altura de las circunstancias. Si a propósito lo digo por la meta de carbono neutralidad, y es a propósito de la promulgación, como usted muy bien lo decía, de esta ley marco del cambio climático. En síntesis, en simple, ¿qué significa, senador? A ver, este es un compromiso que adquiere Chile en conjunto también con otros países. Estos son parte de los acuerdos globales para enfrentar la crisis climática y ecológica, de ponerse metas que sean ambiciosas en términos climáticos, pero al mismo tiempo que sean posibles de alcanzar. Es una meta, yo diría, a bastante largo plazo, al 2050, Sí. pero que en el camino se pueden ir tomando medidas, por ejemplo, en relación a las zonas de sacrificio, de ir cerrando las termoeléctricas a carbón, como lo hemos mencionado otras veces. También es una ley marco que incorpora una serie de medidas de mitigación al cambio climático y también abre un camino, para lo cual esta ley se queda corta, pero va a haber que profundizar en la adaptación al cambio climático. Y, muy importante, conecta con otras legislaciones, por ejemplo, en materia de crisis hídrica. Sabemos que una de las cosas por las cuales Chile está muy afectado por la crisis climática es la vulnerabilidad hídrica, y eso implica, por ejemplo, una gestión de cuencas, ¿no? que lo establece una nueva gobernanza hídrica a través de las cuencas, y eso también va de la mano de otra legislación, como es la implementación de la reforma al Código de Agua. Entonces, es una ley que va a conversar, va a dialogar con otras iniciativas legislativas que ya se aprobaron o que están en curso, por ejemplo, la protección de glaciares, que es muy importante
que afecta los equilibrios en términos del clima, pero también hay un lobby empresarial minero muy fuerte porque quieren explotar la minería que hay bajo los glaciares. Entonces, pero yo creo que es muy bueno que Chile tenga una ley marco, de la cual después se pueden descolgar otras políticas públicas, otros programas en términos de adaptación y mitigación al cambio climático. Quiero llevarlo a propósito del programa de gobierno a lo que ha señalado hace muy poco el ministro Jackson, quien ha dicho que con esta constitución, reformas como las que se tienen pensadas y para las cuales están trabajando, no podrían llevarse a cabo. ¿Eso es tan así? Porque gobierno hay hasta el último día del mandato. Sí, el gobierno obviamente debe continuar y tiene un programa que ofrecerle a la ciudadanía que fue con el cual ganó, por el cual fue elegido. Y hay algunas de esas reformas estructurales que en la actual constitución chocan, por ejemplo, con el Tribunal Constitucional. Eso ya le pasó a gobiernos anteriores, le pasó a la nueva mayoría con la reforma laboral, con la reforma de la educación superior, que eran reformas más moderadas incluso en Bachelet 2. Hoy día nosotros, por ejemplo, queremos avanzar de manera muy decidida a un seguro único, universal y solidario de salud. Eso hoy día choca con la actual constitución porque más bien está priorizada, digamos, esta lógica de la libertad para elegir entre un seguro público o uno privado, donde se protege de manera excesiva el negocio de la salud a través de las ISAPRE, las clínicas privadas, etcétera, y no como el derecho social a la salud y el rol del Estado. O en materia de vivienda, por ejemplo, usted sabe que la actual Constitución del 80 ni siquiera reconoce el derecho a la vivienda social, y cuando nosotros decimos, mire, queremos avanzar a un banco público de suelos y un rol del Estado en garantizar el derecho a la vivienda social, eso choca. O, por ejemplo, en materia de pueblos originarios, dice, la actual Constitución ni siquiera reconoce la existencia de los pueblos originarios, y nosotros queremos avanzar hacia un camino de plurinacionalidad. En materia laboral, nosotros queremos avanzar hacia la negociación colectiva, no solo a nivel de intraempresas, sino que multinivel, por rama productiva, como ocurre en muchos países de la OCDE, de la OECD, o acá en Sudamérica, Uruguay lo tiene hace mucho tiempo, por ejemplo, y eso choca con la actual constitución de un Estado neoliberal y subsidiario. Entonces, hay muchos ejemplos en los cuales, si no se aprueba la nueva constitución el 4 de septiembre, el programa de gobierno de reformas profundas, estructurales, va a chocar con la camisa de fuerza que para nosotros es la Constitución del 80 y la institucionalidad que heredamos de la dictadura y que no se ha podido reformar hasta el día de hoy. Senador, seguiremos conversando sobre este y otros temas en una próxima ocasión. Gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias, Carlos, que esté bien y igualmente. Salud de Quinta Visión. Chao, chao.